Do you admit to being evil, Richard? We are all evil in some form or another, are we not? What he did to me has been the total destruction of my life and my girlfriend's life. He stole my memory, he took my girlfriend, he took my career. And this was just an unprovoked attack. Hola a todos y bienvenidos otro día más a nuestro canal. El día de hoy les compartiré una nueva historia, un nuevo caso. El día de hoy vamos a hablar sobre Richard Ramírez. Es uno de los asesinos más conocidos, asesinos en serie de toda la historia. En esta primera parte vamos a hablar sobre quién es Richard Ramírez, sobre su vida, cómo empezó a cometer crímenes y qué fue lo que lo motivó a hacer todo esto. Y en la segunda parte vamos a estar hablando sobre lo que fue su arresto y también su juicio. Saber todos los detalles los va a dejar con la piel erizada. Así que sin más nada que agregar, comencemos rápidamente con todos los detalles. Richard Ramírez, cuyo nombre de nacimiento era Ricardo Leiva Ramírez Muñoz, nació en El Paso, Texas, el 29 de febrero de 1960. Richie, como le decía su familia, era un niño bastante tímido, solitario e introvertido. Creció en una familia numerosa y era el menor de 5 hermanos. Sus padres, Julián y Mercedes, eran de origen mexicano. Los padres de Richard se conocieron y se casaron en México. Vivieron en Ciudad Juárez por un tiempo, pero como Mercedes era ciudadana americana, se fueron a vivir a Texas después de empezar a formar su familia. La infancia de Richard no fue muy fácil. Sus padres eran muy devotos católicos. Incluso él fue monaguillo de la iglesia, pero también eran bastante estrictos, sobre todo su padre, un trabajador ferroviario quien constantemente le propinaba golpizas a sus hermanos e incluso a su madre. Además, no eran una familia de muchos recursos. Teniendo en cuenta la cantidad de hijos que tenían, eran de clase trabajadora. Cuando estaba en 5º grado se le diagnosticó epilepsia, una enfermedad que le provocaba serias convulsiones. Esto hizo que Richard desarrollara un extraño miedo a la muerte, lo que derivó en una fascinación por visitar cementerios de noche. Toda esta situación familiar y de salud hizo que Richard se aislara y se sintiera rechazado, incluso por sus compañeros de escuela. Comenzó a inhalar pegamento y posteriormente probó otros tipos de drogas más fuertes. Además, comenzó a hurtar y robar cosas, se empezó a rodear de malas influencias y dejó de asistir a la escuela. El comportamiento rebelde de Richard provocaba que su madre lo reprendiera de una manera aún más violenta. En varias ocasiones, para castigarlo, lo ataba a una cruz y lo dejaba toda la noche en un cementerio. Sin embargo, las malas influencias de Richard no solo venían de parte de conocidos, también de parte de su propia familia, pues cuando era adolescente comenzó a pasar tiempo con su primo Miguel Ramírez, quien había regresado de la guerra de Vietnam. Miguel solía invitarlo a fumar marihuana y le mostraba fotos de mujeres vietnamitas a quienes, según él, había violado, torturado y asesinado durante la guerra. Cuando Richard tenía alrededor de 13 años, ocurrió un suceso que marcó su vida para siempre. Para mayo de 1973, él estaba en casa de su primo Miguel como era de costumbre, y este le comenzó a hablar sobre los aberrantes crímenes que cometió en Vietnam. En un momento, la esposa de Miguel le pidió que dejara de alardear sobre las cosas horribles que había hecho en la guerra. La reacción de Miguel ante este reclamo fue sacar un arma y dispararle a su esposa en la cara. Todo esto había ocurrido enfrente de Richard, quien además se impregnó de la sangre, ya que estaba bastante cerca de aquella mujer. Luego del asesinato de su esposa, Miguel no fue a la cárcel, ya que se le diagnosticó estrés postraumático por la guerra y fue recluido en un centro psiquiátrico. Luego de presenciar aquel horrendo crimen, Richard quedó bastante influenciado por su primo y aún sin estar cerca de él, siguió su ejemplo. Siguió robando, pero cada vez cometía delitos más graves. Siendo ya un poco más adulto, trabajaba en un hotel del cual también fue despedido luego de que intentara abusar sexualmente de una mujer.
Además, ya había sido descubierto robando cosas de los huéspedes y asustando a niños en los pasillos y ascensores. Ya para 1978, cuando cumplió 18 años, se fue a vivir a Los Ángeles, California. Allí siguió robando y cometiendo otros delitos. Además, se volvió adicto a drogas más fuertes como la cocaína y se dedicó a cometer delitos con el fin de costear su vicio. A menudo acosaba a mujeres en las calles, secuestraba niños solo para traumatizarlos, ingresaba a casas para hurtar cosas de valor y robar autos. Por esto último fue a la cárcel por unos meses en 1983, en donde al momento de su ingreso le tomaron sus huellas dactilares. El hecho de que sus huellas quedaran en la base de datos de la policía es muy importante para la resolución de lo que es este caso. Luego de salir de la cárcel, Richard siguió cometiendo crímenes y se cree que luego que salió libre, inició una ola de asesinatos que escandalizó todo el estado de California. Los primeros asesinatos fueron cometidos en el condado de Los Ángeles, el cual abarca 88 ciudades. Hay que tener en cuenta que pese a ser un mismo condado, es sumamente grande, por lo que hay divisiones en cuanto a los departamentos de policía de cada ciudad o zona. La primera víctima de la que se tuvo conocimiento fue Jeannie Beacon, de 79 años. Para el 28 de junio de 1984, Jeannie vivía en Glassell Park, Los Ángeles. La mujer había dejado las ventanas abiertas porque para ese momento era verano y hacía mucho calor. Este hombre abusó sexualmente de ella y le cortó la garganta, al punto de casi decapitarla. Luego de eso revisó la casa por todos lados para robar cualquier cosa de valor. Curiosamente, este asesinato no se dio a conocer sino hasta muchos años después del arresto de Richard Ramírez. La policía comenzó a conectar los casos a partir del caso de Daley Okosaki. El segundo asesinato que se conoce sucedió casi un año después, aunque se cree que existen varios casos sucedidos entre junio del 84 y marzo del 85, que no se han conocido o confirmado hasta el día de hoy. Ya para el 17 de marzo de 1985, Daley Okosaki, de 34 años, estaba en su residencia, la cual compartía con otra compañera de nombre María Hernández, de 20 años. Muy tarde por la noche, María estaba llegando a su casa. Estaba entrando por el garage cuando vio a un hombre parado detrás de ella, el cual sin mediar palabras le apuntó en la cara con un arma. El hombre era Richard Ramírez. La reacción de María fue poner sus manos enfrente para cubrirse la cara. En ese momento él le disparó y ella se cayó al suelo. Seguido de esto, Richard la empujó a un lado y entró a la casa por la puerta del garage. Afortunadamente, María aún estaba viva y solo cayó aturdida al suelo. La bala había rebotado en el manojo de las llaves que llevaba en sus manos, el cual tenía un control remoto, lo que únicamente le causó heridas en su mano. La chica pudo sobrevivir y salió corriendo para poder pedir ayuda, pero luego de unos segundos escuchó otro disparo y se preocupó por Daley. Decidió devolverse a la casa, pero intentó entrar por la puerta principal porque creyó que el atacante saldría por la puerta del garage. Sin embargo, cuando llegó, se lo encontró de frente. María le dijo: «Ya me disparaste una vez, ¿es necesario que lo hagas de nuevo?». Richard simplemente sonrió y se fue caminando, ni siquiera corrió. María estaba en shock, no podía creer que este sujeto le había perdonado la vida. Cuando entró a la casa, se dio cuenta de que su amiga estaba muerta en el piso de la cocina. Según las autoridades, este le había disparado con un arma calibre 22. Esa misma noche, ya siendo la madrugada del 18 de marzo, en Monterey Park, a tan solo 15 minutos de distancia, Richard asesinó a Tsai Lian Yu, una joven de 30 años que iba en su auto. Ya para el 27 de marzo, Richard ingresó a la casa de Vincent Zazzara, de 64 años, y su esposa Maxine, de 44. Esto estaba ubicado en la ciudad de Whittier. Ramírez ingresó por la ventana de un baño que quedaba hacia el jardín de la casa. Al entrar, asesinó de un disparo en la cabeza a Vincent, que estaba acostado en el sofá de la sala. Luego fue a la habitación de la pareja y terminó abusando y asesinando a Maxine.
Para ese momento, Richard robó cerca de $40,000 en joyas y cosas de valor. En este caso, fue la primera vez que la policía encontró la huella de un zapato en el jardín de la casa. Los oficiales de policía tomaron esta huella como evidencia y determinaron que se trataba de un zapato talla 11 o 12 americana. Ya para el 14 de mayo, Richard ingresó a la casa de William y Lillian Doy, una pareja asiática de 65 y 54 años en Monterey Park. Ramírez terminó abusando sexualmente y golpeando a Lillian y le puso una esposa para pulgares. También le disparó a William, pero antes de morir él pudo llamar al 911, lo que hizo que Richard huyera y que no pudiera asesinar a Lillian. La llamada al 911 fue publicada en la prensa por la policía, por lo que a partir de este crimen, Ramírez empezó a desconectar y romper todos los cables telefónicos de las casas donde éste irrumpía. Ya para el 29 de mayo, las víctimas fueron Mabel Bell, de 83 años, y Florence Lang, de 80 años, dos hermanas octogenarias que vivían en Monrovia. Ambas mujeres fueron amarradas con cables, abusadas y golpeadas con un martillo. Mabel murió en la escena, mientras que Florence sobrevivió. Un empleado que las ayudaba en la casa las encontró 2 días después del crimen. La policía pudo encontrar un dibujo de un pentagrama hecho con lápiz labial en la pared de la habitación y en la pierna de Mabel. Un mes después, el 28 de junio, asesinó a Patty Higgins, de 32 años, en Arcadia City. Este irrumpió en su casa, abusó sexualmente de ella y le cortó la garganta. Ya para el 2 de julio, 5 días después del asesinato de Mary Cannon, de 75 años, también en Arcadia City, el crimen fue prácticamente igual que el de Patty. Se cree que en los días que había entre un asesinato y otro, Richard cometía crímenes de índole sexual y secuestro de menores. Para esas fechas se reportaron varios secuestros de niños, a los cuales secuestraba de sus casas durante la noche. Este abusaba sexualmente de ellos y los abandonaba en el medio de la nada. Uno de estos secuestros fue el de una niña de 10 años, el cual Richard raptó y llevó a una obra de construcción para abusar. Casualmente, los obreros habían vertido cemento ese día, por lo que aún estaba bastante fresco. En el cemento había quedado marcada una huella de zapato exactamente igual a la que encontraron en el jardín de los Azara. Pero los crímenes no pararon allí. Para el 5 de julio ingresó a la habitación de Whitney Bennett, una menor de 16 años en Sierra Madre. La chica sobrevivió, pero aseguró que no recordaba absolutamente nada de lo que había pasado. Solo recordaba haberse ido a la cama y luego despertarse ensangrentada con todo su cuarto desordenado. La policía pudo encontrar una huella de zapato ensangrentada en el edredón de la chica, la cual era exactamente igual a la huella que habían encontrado anteriormente en otros crímenes. Whitney había sido abusada sexualmente, golpeada con un fierro de hierro y la había intentado estrangular con un cable de teléfono. Sin embargo, esta joven sobrevivió a todos los ataques. Para este punto, los detectives del condado de Los Ángeles ya estaban comenzando a darse cuenta de que los casos podrían estar conectados. Pese a que no había un patrón en los crímenes, tenían coincidencias como el arma que usaba, la huella del zapato y la forma en que irrumpía en las casas a mitad de la noche. 2 días después del ataque a la menor de 16 años, el 7 de julio, Richard ingresó a la casa de Joyce Nelson, de 60 años, en Monterey Park. Al igual que en otros casos, Richard intentó abusar, pero Joyce se defendió y luchó ferozmente porque esto no sucediera. Por esta razón, en represalia, Richard la golpeó brutalmente hasta matarla. La policía la encontró en su habitación llena de sangre y con una extraña huella de zapato en la cara. Evidentemente se trataba de la misma huella del zapato, talla 11,5. Como no pudo saciar sus ganas de abusar sexualmente de Joyce, esa misma noche Richard fue a casa de Sophie, a solo unas cuadras de la casa de Joyce. Ingresó por la puerta de los gatos de la casa, la esposó en la cama, abusó sexualmente. Casualmente, Sophie era vecina de un agente de la policía, así que como pudo se acercó hacia su ventana y comenzó a llamar para pedir ayuda. Después de estos 2 crímenes, se inició una ola mediática en los medios de comunicación que hablaban de un posible asesino en serie que acechaba las casas durante la noche y comenzaron a llamarlo el Night Stalker.
Los medios alertaban a los habitantes de Los Ángeles a que estuvieran alertas de las posibles intromisiones de este sujeto. La situación generó un estado de zozobra entre los ciudadanos, quienes les exigían a las autoridades que lo arrestaran de una vez por todas. Luego de este revuelo mediático, las ventas de armas de seguridad y armas de fuego y de perros guardianes se dispararon. La gente se comenzó a buscar cualquier manera de proteger su casa. Aún así, los crímenes por parte de Richard Ramírez continuaron. Para el 20 de julio entró a la casa de Max y Lela, de 68 y 66 años, una pareja adventista que vivía en Glendale. Ambos recibieron disparos de un arma calibre 22, pero Max había sido acuchillado en el cuello y casi decapitado. Esa misma noche se dirigió a Sun Valley y entró a una casa por la puerta corrediza trasera, la cual habían dejado sin llave. Una vez adentro, asesinó a Shiny Ron y a Savannah, de 32 años, de un disparo con un arma calibre 22. Posteriormente, abusó sexualmente de su esposa Ruth Wilson y de su hijo de 8 años. Estuvo muchas horas dentro de la casa, comió lo que había en la nevera y se llevó joyas y dinero. Cuando los detectives llegaron a la casa, encontraron nuevamente la huella del zapato que ellos ya tenían registrado. La esposa de Shannon Ron estaba totalmente traumatizada por todo lo que había pasado, pero encontró fuerzas para describir con muchos detalles cómo era este sujeto físicamente. Dijo que era un hombre blanco o latino de tez blanca, entre 25 o 35 años, que aproximadamente medía 1,80 m, con el cabello ondulado de medio a largo y los dientes en muy mal estado. Una de las características que resaltó era que tenía un aliento terrible y que de solo recordarlo le provocaban ganas de vomitar. Era un olor nauseabundo. A partir de ese momento se pudo realizar el primer retrato hablado que se difundió a los medios. Esto fue específicamente el 21 de julio de 1985. Ya para el 6 de agosto, Richard entró a la casa de la joven pareja Chris y Virginia Peterson. Entró por la puerta trasera y le disparó en la cara a Virginia. Ella comenzó a gritar y a forcejear, y tras el alboroto, Chris se levantó de la cama y fue a ver qué pasaba. En ese momento, Richard le disparó en la cabeza. Aún con el disparo en la cabeza, Chris lo persiguió por toda la casa hasta que lo hizo huir del lugar. Milagrosamente ambos sobrevivieron, aunque quedaron evidentemente con las balas alojadas en su cabeza. En este caso, el arma utilizada por el asesino fue un calibre 25 y las balas tenían un detalle especial. Estaban hechas con fulminante rojo, lo cual era sumamente extraño porque hacía muchos años que habían dejado de fabricar estas balas con ese fulminante. 2 días después, para el 8 de agosto, Richard fue a la ciudad de Ahmedabad e interrumpió en la casa de una familia de origen pakistaní. Como muchos otros casos, entró por la parte trasera de la casa y terminó acabando con Elías, de 35 años, de un tiro en la cabeza, esta vez también con un arma calibre 25 con fulminante rojo. Posteriormente abusó de la esposa de Elías en su cama, pero ella logró sobrevivir. Cuando llegó a la policía, la mujer contó que el asesino le dijo que no lo mirara, y ella respondió: «Juro por Dios que no veré nada», a lo que él respondió: «No jures por Dios, jura por Satán». Para salvar su vida, ella lo hizo de esa manera. La mujer dio las características físicas de este hombre y eran exactamente las mismas descripciones del retrato hablado que había hecho la anterior pareja que había sido también abusada. 10 días después, el 18 de agosto, Ramírez viajó a San Francisco, California, y asesinó de un disparo a Peter Pan, de 66 años, mientras éste dormía. Su esposa, Barbara Pan, fue golpeada y recibió también un disparo, pero logró sobrevivir, aunque posteriormente quedó con una discapacidad motriz. Barbara y Peter eran una pareja asiática. Hasta este caso, todos los asesinatos habían ocurrido en el condado de Los Ángeles y parecían no tener ninguna relación con los casos anteriores. Pero el hecho de que la pareja fuera baleada por un arma calibre 25 con fulminante rojo fue extremadamente curioso para los investigadores. Por esta razón acudieron hasta San Francisco para ver qué relación podía tener los asesinatos. Cuando llegaron a la casa de los Pan, encontraron que había dibujado varios pentagramas y escribió Jack el Destripador en una pared.
Además, notaron que había pasado mucho tiempo dentro de la casa después de los crímenes, ya que comió todo lo que había en la nevera. Además, se masturbó en la sala, dejando semen en la alfombra. También robó joyas, dinero y cosas de valor de la familia Pan. Posteriormente, los investigadores descubrieron que Richard había vendido las joyas que había robado a la familia Pan en El Sobrante, California. Luego del asesinato de Peter Pan y del asalto sexual a su esposa Bárbara, la población de San Francisco quedó horrorizada por los crímenes. En un intento apresurado por calmar a los ciudadanos, la alcaldesa de San Francisco ofreció una rueda de prensa donde anunció la posibilidad de que este asesino serial, que había cometido crímenes atroces en Los Ángeles, ahora se encontraba en San Francisco. Además, develó detalles muy importantes que solo el asesino podría saber, lo que perjudicó la investigación en curso. En la conferencia de prensa, la alcaldesa mostró el retrato del hombre. Habló sobre el calibre de las armas y, no conforme con eso, mencionó el detalle de las huellas del zapato, el cual hasta ese momento no era público. La huella del zapato era una pieza clave para poder conectar los crímenes y, evidentemente, luego de este anuncio, jamás se volvió a encontrar la misma huella. Y de hecho, nunca se encontraron los zapatos como tal. Se cree que Ramírez pudo ver esta rueda de prensa y decidió deshacerse de todas sus pertenencias que pudiesen conectarlo con otros crímenes. En aquella declaración, la alcaldesa ofreció una recompensa de $10,000 por cualquier información que llevara al arresto del asesino del señor Pan. Ese mismo día, durante la noche, el sheriff del condado de Los Ángeles, Sherman Block, reunió a varios periodistas para emitir un comunicado en el que lamentó toda esa información estrictamente confidencial y que ésta se haya divulgado a los medios, y pidió que dejaran a la policía hacer su trabajo. Para ese momento, toda la atención de la prensa estaba sobre este asesino en serie. Todos esperaban su próximo ataque y el momento en el que la policía pudiera arrestarlo. La última víctima del Night Stalker fue Bill Carnes, de 29 años. Richard ingresó en la madrugada del 25 de agosto de 1985 en su casa, que estaba ubicada en Mission Viejo, California. Como en los casos anteriores, Ramírez entró en la casa, le disparó a Bill en la cabeza y abusó sexualmente de su esposa. Inés Erickson era la esposa de Bill. Según la declaración de ella, antes de que este hombre le abusara, él le dijo que él era el Night Stalker, sintiéndose bastante orgulloso cuando lo dijo. Posteriormente se supo que Richard no asesinó a la esposa de Bill porque ella le dijo que tenían guardado dinero y es allí cuando roba $400 en efectivo. Pese a haber recibido 3 disparos en la cabeza, Bill afortunadamente pudo sobrevivir, aunque luego de evaluaciones y cirugías, una de las balas quedó alojada en la cabeza de por vida. Esto terminó ocasionándole problemas de memoria. Richard ya había robado un auto, el cual usó cuando atacó a Bill. Pero hay un dato muy interesante e importante que ocurrió ese día. James Romero, un chico de 13 años que vivía en Mission Viejo, muy cerca del vecindario de Bill, contó que cerca de la 1:30 de la mañana del 25 de agosto, James decidió ir al garage por una almohada que había dejado en la camioneta. Él estaba despierto a esa hora porque el día anterior había llegado de un viaje familiar a Playa Rosarito, México. Había dormido toda la tarde en el camino a casa, así que no tenía sueño. Cuando llegó a la camioneta notó que las puertas estaban cerradas y de pronto escuchó un extraño ruido entre los arbustos. Eso no lo alarmó tanto, ya que generalmente veía animales rondando la casa. Aprovechó que no tenía sueño y se puso a arreglar los frenos de una mini motocicleta, pero se alarmó cuando comenzó a escuchar pasos a su alrededor. De inmediato supo que no era un animal. Es así como se terminó escondiendo detrás del auto de sus padres, y cuando escuchó que los pasos se alejaban, corrió velozmente dentro de la casa y fue a su habitación. Desde la ventana pudo ver a un hombre en el patio de su casa. El sujeto llevaba una gorra de béisbol negra y una chaqueta tipo Members Only, también de color negra. Luego de eso fue a la puerta principal de la casa y vio como el hombre se iba en una camioneta Toyota de 1976 roja. James pudo memorizar algunos dígitos de la matrícula, que eran 482R, pero le faltaban 2 dígitos que no pudo recordar.
El escándalo de James corriendo por la casa intentando ver al sujeto despertó a sus padres, quienes, a saber de lo que el chico había visto, llamaron de inmediato al 911. Cuando la policía acudió a la casa, encontraron la ventana de una de las habitaciones abiertas y un pájaro muerto. Asimismo, encontraron una huella dactilar en la escena. Hasta ese momento, la policía no había hallado jamás una huella dactilar en ninguna de las escenas, por lo que se creía que este hombre usaba guantes cuando cometía los asesinatos. Gracias al testimonio de James Romero, la policía pudo hallar la camioneta Toyota roja en el estacionamiento de un McDonald's. No habían rastros del hombre, sin embargo, encontraron huellas dactilares en todo el auto. Mientras analizaban las huellas encontradas, la policía recibió varias pistas y testimonios que también ayudaron a dar con el paradero de este asesino. A mediados de agosto, las autoridades recibieron información de un empleado del famoso Hotel Cecil cerca del Sky Row, el cual decía que un hombre muy parecido al Night Stalker se había alojado en el hotel varias ocasiones en ese último año. Posteriormente se pudo confirmar que Richard Ramírez se había alojado en el hotel de manera periódica por 1 año y medio. Ya para el 27 de agosto, los detectives recibieron la llamada de una mujer que decía que su padre era una persona sin hogar que frecuentaba la zona de Sky Row. Esta mujer dijo que su padre tenía un amigo llamado Rick, que ella creía que podía ser el Night Stalker, ya que se le hacía muy similar al retrato que estaba saliendo en las noticias. Los oficiales fueron a hablar con el padre de esta mujer. Les dijo que él era del Paso y que en algún momento le comentó que le había disparado a una pareja asiática en Monterey Park con una pistola calibre 22. La pareja de la que hablaba era William y Lillian Doy. Según este hombre, Rick le había hecho este comentario luego de pedirle que se llevara el arma calibre 22 a Tijuana. La policía, por lo tanto, se dirigió a Tijuana con el hombre y se dirigieron al lugar en donde él le había dejado. Allí encontraron la pistola y una radiocasetera, que posteriormente se descubrió que había sido robada en la casa de Mary Bell y Florence Lamb. El nieto de una de las mujeres se lo había regalado y afortunadamente aún guardaba la factura del aparato en donde estaba el número de serie. A su vez, la policía también recibió una pista de un informante, el cual aseguró que había recibido un brazalete que tenía que ver con los robos y asesinatos del Night Stalker. Según este informante, su suegra le había regalado ese brazalete y que ella vivía en San Pablo, California. Cuando la policía fue a ver a la mujer, ella les dijo que ese brazalete se lo había regalado su novio Armando Rodríguez, quien vivía en El Sobrante, y que a su vez este lo había recibido de un amigo suyo llamado Rick, que era del Paso, Texas. Cuando le pidieron a la mujer que describiera a Rick, fue muy evidente la similitud. Dijo que era un hombre como de 1,85 metros, con el cabello medio largo y ondulado. Tenía los dientes muy dañados. Además, describió su forma de vestir el último día que lo vio. Este llevaba una chaqueta negra y una gorra de béisbol negra. Para la policía esto no era ninguna coincidencia, pues además se pudo comprobar que ese brazalete le había sido robado a Barbara Pan en San Francisco luego del asesinato de su esposo Peter Pan. Luego de esto, la policía fue a buscar a Armando Rodríguez en El Sobrante para que diera información de su amigo Rick. Al inicio fue muy hostil con los oficiales y se negó a dar información, pero finalmente dijo que el verdadero nombre de Rick era Richard Ramírez. Cabe destacar que todo esto ocurrió en solo cuestión de días. Mientras tanto, se estaban llevando a cabo los análisis de las huellas dactilares que se habían encontrado en el Toyota rojo. Luego de conocer el nombre real de Richard Ramírez y de comparar las huellas dactilares, la policía tuvo una gran coincidencia con su base de datos y supieron que este hombre ya había sido arrestado en 1983 por robo de autos y que había pasado varios meses en la cárcel. Y bueno amigos, hasta acá vamos a dejar la primera parte de este video. En el siguiente episodio vamos a estar hablando sobre el arresto y cómo fue el juicio, porque sin duda alguna fue un juicio muy esperado, porque sin duda alguna había muchas personas que estaban temiendo por sus vidas y ya pudimos ver todo el historial de este hombre que fue
extremadamente largo. No me puedo ni imaginar el terror que se debe de sentir, de vivir un momento así en el que tú sabes que hay una persona tan peligrosa rondando tu estado, tu zona, y que no sabes si en algún punto alguien así pueda llegar. Así que amigos, los espero en el siguiente episodio para que no se pierdan la continuidad de este caso. Antes de despedirme, voy a estar dejando en pantalla todas mis redes sociales por si desean seguirme y estar en un mayor contacto conmigo. También les voy a pedir de todo corazón que se suscriban a este canal si todavía no lo han hecho, y de esa manera me estarían apoyando un montón. Sin más nada que agregar, yo los quiero muchísimo, me despido y nos vemos en el próximo episodio. Bye bye.